Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Estamos en estos tiempos, hermanos, que el Señor, sabemos que todos sabemos, ¿verdad? Porque todos podemos ver el reloj del Señor y sabemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo cada día está más cerca. Hermano, yo quisiera que me pudieran acompañar a hacer una oración para darle lugar al Señor, ¿verdad? Que Él se lo merece y que no sea yo, sino que su Espíritu sea hablando a través de mí. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestra cabeza, Padre. Te pedimos, Señor, que este día, Señor, así como usted me dijo un día, que no sería yo la que hablara, sino que Espíritu. Yo me pongo delante de usted, Padre, para que sea su Espíritu, Señor, trayendo tu palabra para edificación, consolación y aún para exhortación a tu pueblo, Padre. Para que tu pueblo, Señor, sea edificado, Señor, sobre la roca que es Cristo Jesús. Te damos las gracias, Señor. Abre los oídos, Señor. Quita tu espíritu de estupor para que sobre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y que tu palabra sea sembrada en cada uno de los corazones que están aquí oyendo, Señor, y tienen hambre y sed de ti, Padre. Alimentalos con tu bendita y sana palabra, Señor. En el nombre glorioso de tu amado Jesús. Amén. Y así le damos el lugar al Señor, ¿verdad? Que Él habla a través de nosotros, hermanos. El Señor, yo le decía al Señor que qué es lo que quería que yo preparara para la iglesia, ¿verdad? Y el Señor me hablaba y me decía, el otro día pasé y di un agradecimiento. Y el Señor me dijo que prosiguiera porque no tenía tiempo yo para decirles el porqué. Dice que en los postreros días Dios derramaría su espíritu y tendríamos sueños, visiones y profetizarían sus siervos y sus siervas, ¿verdad? Entonces el Señor un día me habló. Yo estaba en mi casa, como les dije, mi hijo estaba desaparecido, tenía días apenas, y me dijo el Señor, me levanté para ir al baño porque no quería ni comer, lo único que quería era dormir, ir al baño porque ni comer tenía hambre, no tenía hambre de comer. Entonces cuando me levanto para ir al baño, el Señor me habla y me dice, levántate y ve y diles que yo soy el que te hablo. Señor, ¿y qué quieres que vaya y les diga? ¿Que acaso no me ves cómo estoy? Estaba, hermanos, si a alguien le quitan a un hijo y llega alguien que dice, ve, ¿dónde está? Que no tienes ganas de nada, hermano, si menos predicar. Entonces el Señor me dijo, levántate, ve y diles que yo soy el que te llamo. ¿Y qué quieres que les diga? ¿Que acaso no me ves cómo estoy, Señor? Mira a verme cómo estoy destrozada y quieres que vaya y les hable. Y me dijo, levántate y ve y diles que yo soy el que te hablo. ¿Y qué quieres que les diga? Levántate y ve y diles que me han edificado templos, pero mi pueblo vive en opresión. Hermano, yo estoy agradecida a Dios por este lugar, porque hasta el día de ahora no me han oprimido para hablar el Evangelio. Pero si ustedes van a otra iglesia, no se les permite hablar. No se les permite porque a veces yo veía que solamente el pastor y un evangelista y otro. Pero aquí se les está dando la oportunidad y esa es la palabra que yo vengo a traerles. Porque el Señor quiere que se revistan con las armaduras de Dios. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Porque en estos tiempos es necesario, hermanos, que podamos discernir el cuerpo de Cristo, hermanos. Todo cuerpo de Cristo tiene una labor. Uno le toca ser mano, otro le toca ser pie, otro le toca ser cabeza, uno boca, uno, y así todos tenemos un miembro y todos podemos participar en la congregación. Pero el Señor quiere que para que lo hagamos, hermanos, traigamos la sana doctrina, que le pidamos dirección al Señor. Y en ese sueño Dios me decía, cuando Dios me dijo, levántate y diles que me han edificado templos, pero mi pueblo vive en opresión. Y aún yo le dije, Señor, yo no te entiendo, no entiendo. Yo siempre le he dicho al Señor, háblame con manzanitas porque estoy torpe. Dice la Biblia, hasta el más torpe entenderá. Pídale a Dios sabiduría, hasta el más torpe entenderá. Entonces yo le decía, enséñame con manzanitas
le dije, yo no entiendo, Señor, explícame. Él me tumbó de rodillas porque era una gloria que yo no entendía. Y era una presencia, hermanos, que no me podía ni levantar. Es más, sinceramente yo pudiera estar ahí doblada las rodillas todo el día, porque no lo hacía en la carne, porque muchas veces muchos oran en la carne y quieren levantarse luego, pero cuando el Espíritu Santo está sobre uno, es una gloria que quiere pasar uno una eternidad. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Y ese día yo estaba orando en el Espíritu. Y cuando yo no me quería levantar, pero el Señor me dijo, es hora, levántate, me dijo. En cuanto yo toqué la cama, yo me caí dormida en un sueño profundo. Y yo tuve un sueño. Y el sueño era de que yo llegaba con el pastor, donde yo me congregaba, y le decía, vengo a traerle un mensaje. Y ese pastor me decía, despacito, que nadie te oiga. Y yo le decía, vengo a darle un mensaje. Entonces se la voy a la iglesia. Y él me decía, despacito, que nadie te oiga. Entonces yo empecé a gritar, a dar voces altas. Y empecé a gritar y a decir, es necesario convocar urgentemente a la iglesia. 3 veces dije lo mismo, es necesario convocar urgentemente a la iglesia. 3 veces lo dije. Y entonces una hermana me dijo, hermana, tómese a 4 personas. Y yo me tomo a 4. Y entonces empezamos a tomar a los hermanos. Y yo les dije, hermanos, a los 4, dime tus dones. Y me decían, no sé. Y yo me iba con otro, hermana, dime tu don. No sé. Y me iba con el otro y le decía, dime tu don. No sé. Y me iba con otro y me decía, no sé. Y el Señor me dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, eso yo lo vi en la voz. Cuando yo oigo eso, veo que entra un león flaco, demacrado, con mucha hambre. El león estaba flaco. Entonces empieza a rodear la iglesia. Cuando yo veo que rodea la iglesia, yo agarro a una niña como de 10 años y yo salgo corriendo. Y yo me vi por las calles de Jerusalén. Y yo le dije al Señor que me interpretara el sueño, porque aunque Dios me dio ese sueño, hermanos, tenemos que tener discernimiento aún de los sueños. No todo sueño, dijera mi esposo, puede ser del Señor. Los sueños proféticos tienen que tener dirección del Señor. ¿Y por qué y para qué? Sabemos que los tiempos en los que Cristo va a venir una persecución. El Señor habló de una persecución a su pueblo. Mateo 24 lo dice. Y el Señor me mostraba que la iglesia no está preparada, no se mueve en los ministerios, en los dones. No disciernen, hermanos. Yo se los tengo que decir, ¿verdad? Yo he hablado con muchos hermanos y les he preguntado acerca de los dones y no me han sabido contestar. Y yo quiero decirles lo que a mí el Señor me ha dado este día. Dice en 1 Corintios 14:12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Hermanos, sin los dones, nosotros no podemos edificar, porque el Espíritu Santo ciertamente es el que nos edifica. El don de discernimiento de espíritus es muy importante. Dice en 1 Corintios 14, seguir en el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, dice el Señor, porque cuando profetizamos, hermanos, ya no hablamos de nuestra propia cuenta, sino que hablamos lo que el Señor quiere hablar. No decimos porque a veces yo antes era muy emocional y aprendí a que solamente cuando el Señor me da una palabra y me dice el contexto y el por qué y para qué, es porque Él quiere edificar su pueblo. El Señor viene pronto, hermanos. Amén. Y nosotros tenemos que ser diligentes en la palabra, tenemos que procurar llenarnos, como yo les dije la vez pasada, ser llenos de la gracia, ser llenos del Espíritu, porque el Espíritu es quien nos santifica, el Espíritu Santo es quien nos llena, el Espíritu Santo es el que nos da, el que nos conforta y el que nos aparta de toda doctrina que esté contaminada, hermanos. El Señor me hablaba me decía que yo les hablara acerca de esto, ¿verdad? Sobre todo a las mujeres, porque la palabra de Dios, cuando a mí Dios me da un don profético,
El don profético es de parte de Dios. Y el Señor quiere que todos seamos llenos, que todos seamos usados. Dice la Biblia que nosotros es más, hasta tiempo aquí yo, es más fácil, dice que el que sea mayor sirva, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar a la disposición de nuestros hermanos. Cuando el Señor me habló a mí, que yo era muy joven, el Señor me dijo, pídeme el don que quieras, porque el don que te voy. Yo, para empezar, yo le pedí al Señor eso, y le decía, porque yo leí en 1 Corintios, donde dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Y como yo leí esto que decía, anheláis pues vuestros dones, yo le decía, dame mis dones, quiero mis dones. Fui como aquella mujer que dice que una vez le reclamaba a un rey y que le dijo, ya dáselo ya porque como que la mujer le estaba dice, ya dáselo. Y yo así fui, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, el reino de los cielos sufre violencia, pero solamente los valientes lo arrebatan. Cuando nosotros le pedimos a Dios creyendo que lo vamos a recibir, créanme, hermanos, que lo recibimos, porque no le estamos pidiendo nada para nuestra carne, ni para nuestros deseos, estamos pidiéndole para la edificación a la iglesia. Y si le pedimos los dones para que la iglesia sea edificada, eso Dios nos va a dar, porque Dios quiere que todos sirvamos a la iglesia. Dios quiere que todos le sirvamos y que todos tengamos dones. Entonces yo le decía, dame mis dones, y el Señor me habló y me dijo, pídeme el don que quieras, porque el don que quieras te voy a dar. Y yo le dije, yo te quiero pedir el don de sanidad, pero mira, Señor, ten misericordia de mí. No me des el don que yo quiero, dame el don que tú me quieras dar, porque más sabes tú que yo. Y el Señor me dijo un día en la madrugada, levántate, toma tu Biblia y come. El que profetiza, hermana, tiene que comerse la Biblia, la Escritura, porque los profetas tienen que sujetarse a la palabra profética de la Biblia. No pueden hablar otra cosa que no esté escrita en la Biblia. Y es hermoso, hermanos, cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y le decimos a Dios, como le dijo Elías, heme aquí, Señor, envíame a mí, yo voy, yo te sirvo, ¿verdad? Cuando a mí el Señor me trajo a los caminos, yo era una mujer incrédula, atea, yo no creía. Y sin embargo Dios se plació en mí y me dijo, confía en mí, yo te voy a sanar. Y yo le dije, de seguramente te has de creer, Dios, para mí no existes, para mí no eres real. Un ateo se pone a hablar con alguien que cree en Dios y no le cree nada, porque no cree en Dios, hermanos. Y a mí me decía Dios, confía en mí, yo te voy a sanar. ¿Cómo yo iba a creer en alguien que no creía? Entonces Dios me decía, confía en mí, yo te voy a sanar. Para mí no existe, no eres real. Mira, vamos a hacer un trato tú y yo, tú me muestras que eres un Dios real, yo te sirvo. Pero si no me lo muestras, yo no te sirvo, yo no te creo. Y yo le dije, dime tu nombre, y él me decía, yo soy, ya sé que eres tú, pero para mí, ese no es tu nombre, ese no es tu nombre, dime tu nombre. Y él me decía, yo soy, sí, ya sé que eres tú, pero ese no es tu nombre. Mira, te voy a explicar, yo quería explicar a Dios, ¿no? Yo siendo incrédula, atea, yo blasfemé, yo no sabía lo que hacía, porque no lo conocía. Entonces yo le decía al Señor, mira, te voy a explicar. Mira, si yo voy a la escuela y me preguntan mi nombre y le digo que yo soy, me van a decir que ese no es mi nombre. Mira, si yo voy a Arabia y le pregunto que cuál es su Dios, me van a decir que es Alá. Y si voy a China, me van a decir que es Buda. Y si voy a cada diferente lugar, me van a decir que es un Dios diferente. ¿Cuál de todos esos dioses eres tú? Y él me decía, yo soy. Hermanos, cuando yo leo la Biblia en Éxodo, que Dios le dice a Moisés, Moisés, quítate los zapatos porque donde estás tierra santa es. Y le dice Moisés, ¿y quién eres tú el que me habla? Yo soy el que soy, yo soy el gran yo soy. Yo caí de rodillas. Gloria a Dios. Amén. Yo caí de rodillas, hermanos, y empecé a llorar con unos lagrimales así de grandotes, hermanos, porque vi que Dios era el gran yo soy, el único Dios verdadero, hermanos. Y por causa de eso, mis hermanos, yo me convertí, pero yo era una mujer incrédula. Ustedes saben lo que es una mujer incrédula. Y que te digan, confía en mí, yo te voy a sanar. Pero mi padre y mi madre me llevan a un doctor y el doctor le dice a mi mamá y a mi papá que la enfermedad que yo tengo es incurable y progresiva. El médico dijo, esto es incurable y progresivo y cada día va a aumentar más y más. Y entonces él me dice, confía en mí, yo te voy a sanar. Y mamá me dice, si no te tomas la medicina no te vas a sanar. Dije, bueno, pues ya estoy bien loca, ahora si estaba loca, ahora estoy peor. Ahora ¿quién le hago caso? ¿Al doctor, a mi mamá o a ti? Entonces yo seguía diciéndome, confía en mí porque yo te voy a sanar.
Entonces yo le dije, Señor, si yo tuviera una pizquita, una semillita tan chiquita, como un granito de mostaza, ahorita mismo yo le diría a la plantita que se quitaba. Pero Señor, ten misericordia de mí porque soy una mujer incrédula atea. Mira, Señor, yo siendo incrédula atea le dije, regálame fe, porque no tengo. Porque si yo tuviera ahorita el vivir, quítate y se quitaba, porque yo creo en ti, porque yo sé que eres real. Ya me lo mostraste, Señor. Pero ahora el problema no eres tú, soy yo. El problema no eres tú, Señor. La del problema soy yo. Regálame fe. Los discípulos le dijeron a Cristo, añádenos fe. Hermano, quiero decirles que nosotros tenemos que abundar en la gloria y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que Cristo nos llena de su gracia inmerecida y nos revista de aquella gloria. Pero para ser revestidos de gloria tenemos que andar en sus caminos y en sus mandamientos, hermanos. No podemos ser revestidos si el Señor no nos limpia. Dice en Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Dios nos da los dones, a mí me dio el don profético, hermanos, y después me dio el de la fe también, ¿verdad? Pero Dios quiere llenarnos, hermanos, de su llenura, del Espíritu, que seamos hombres violentos, que arrebatemos, hermanos, que arrebatemos los dones, que arrebatemos, hermanos, lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Él quiere que seamos violentos, hermanos. Dice el Señor, buscar primero el reino de Dios y justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Hermanos, yo le decía al Señor cuando Él me dijo, pídeme el don que quieras, el don que quieras te voy a dar. Dame, si yo te pidiera el don que quisiera, te pidiera el don de sanidad. Fíjense, hermanos, que ni siquiera fue para engrandecerme. Yo se lo pedía porque Él me había sanado a mí de una enfermedad incurable. Y así como me sanó, yo sabía que podía sanar a otro. Le dije, Señor, yo quiero sanar a los enfermos que están enfermos y que no tienen la oportunidad de vivir. Déjame, dame ese don. Le dije, pero vamos a hacer un trato. Porque mejores son las cosas que Dios nos da que las que nosotros le pedimos. Dice, piden y piden mal, por eso no reciben. Entonces yo le dije, vamos a hacer un trato. Dame tú el don que tú me quieras dar. Y Él me dijo, levántate. Y el don mejor es el profetizar, hermanos, porque hablamos de parte de Dios. Dice en 1 Corintios 14:26, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. En Hechos 2:17 dice, no se le leí, ¿verdad? Esa carta me equivoqué. Dice en 1 Corintios 14, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y dice en 1 Corintios 12:31, procurar pues los dones mejores, mas que yo os muestre un camino más excelente. Dice en 1 Corintios 12:31. Y 1 Corintios 13:13 dice, y ahora permanecer la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. En esto es necesario permanecer, hermanos, en el amor, pedirle al Señor que tenga misericordia de su pueblo. Yo le decía, el Señor me dijo a mí cuando me dio el segundo don, me decía el Señor cuando falleció mi hijo primero, Él me dio el don del amor, hermanos. Él me dio el don del amor, porque antes yo tenía el don profético, pero yo sinceramente los agarraba a latigazos con la palabra, y el Señor dice, hermanos, tenía una boca profética que todo lo que profetizaba se cumplía. Y a mí me dio miedo mi don, y le dije al Señor, yo ya no quiero este don. Y yo renegué y le dije, ya no lo quiero, porque mira, Señor, yo tomo tu don, y mira cómo los trato, con tu palabra, Señor, y todo lo que yo les digo se cumple. Señor, a mí me da miedo, yo los estoy golpeando con tu palabra. Yo les decía, dice tu palabra que profeticemos, pero cuando profetizamos y no tenemos amor, somos como campanas que retiñen, nomás hacen ruido. Yo ya no lo quiero, yo no lo voy a querer hasta que tú no me des el amor. Dice que si no tengo amor, de nada sirven mis dones, no lo quiero, dame amor.
dice la palabra, yo me aparté del Señor como por 5 años. Dice que si alguno quiere estar firme, tenga cuidado de no caer. Cuídese de no caer, porque en lo que juzgamos a otros, hermanos, estamos expuestos nosotros a caer, hermanos. Por eso dice el Señor, no juzguen, porque como juzgan serán juzgados, no. Con la vara que miden serán medidos, lo que siembran cosechas y lo que siembras tienes que cegar. Hermano, créanme que el que siembra para la carne va a tener que cegar algún día. Nosotros tenemos que ser cuidadosos en lo que pensamos y en lo que decimos, hermanos. Y si ustedes se han dado cuenta, yo he sido una mujer muy procesada, pero gracias a Dios y le he dado gracias a Dios que mi proceso, el Señor me ha pasado por ese fuego. Yo no estoy resentida, yo estoy agradecida, hermanos, porque de esa manera ahora yo les puedo predicar, les puedo decir lo que el Señor hizo en mi vida. El Señor cuando falleció mi hijo, cuando me lo mataron, yo le decía que me enseñara a amar, hermano, que más prueba de amor, que perdonar, y amar y bendecir y orar por tus enemigos, por aquellos que mataron a mi hijo. Cuando el Señor, yo le decía al Señor, cuando mi hijo estaba muerto, ya me lo entregaron, mi hijo ya apestaba, ya tenía una semana, ya estaba gordo, de hinchado, no de gordo, porque mi hijo era muy flaquito, pero él ya estaba gordo, de hinchado y morado de su cuerpo, porque ya estaba el cuerpo putrefacto. Y cuando me lo entregaron, yo me acuerdo que yo me ponía un velo como la hermanita Mirna. Y yo me ponía el velo y yo lloraba al Señor. Y le decía, ten misericordia de mí, Señor. De mi hijo ya no te pido nada, porque mi hijo ya está delante de tu presencia para ser juzgado conforme a todas sus obras. Y por ella no te puedo pedir. Pero Padre, ten compasión y misericordia de mí. Porque mira, tú conoces este dolor tan grande. A ti te quitaron a tu hijo, pero a mí me quitaron al mío. Tu hijo era santo, pero el mío era pecador. Yo sé que el tuyo está sentado a tu diestra, pero el mío no sé a qué lugar lo vas a matar, porque tú lo vas a juzgar. Y yo tengo que soportar esto, y tengo que aceptar cualquiera que sea tu voluntad, porque uno tiene que aceptar la voluntad de Dios. Y yo le decía, ayúdame a soportar esto. Y el Señor me habló y me dijo el Señor, me mostró primero una visión y yo vi a mi hijo. Y el Señor me lo mostró en el reino de los cielos. Y lo que en el sepelio. Yo me imagino que mi familia debe haber dicho, usted se volvió loca por la muerte de su hijo. Lo que no vieron ellos es la visión que Dios me dio a mí, ver a mi hijo en aquel lugar. Y no fue solo eso, sino que Dios me habló y me dijo, así pues como yo perdoné a tu hijo, así vas a perdonar a las personas que lo mataron. Vas a orar por ellos y los vas a bendecir. Y yo le dije, Señor, bienaventurados los pasos que acortaste de mi hijo para estar en ese lugar tan bello. Bienaventurado el que está en ese lugar, malaventurado yo que sigo estando en este lugar de tormento. Y malaventurados todas aquellas personas que lo mataron, porque no saben lo que hicieron, no saben que al haberle quitado su vida, no saben que tú lo ibas a perdonar y ibas a estar en este lugar. Ten misericordia de ellos, Señor, perdona a los padres, no saben lo que hacen. Ahora entiendo lo que dijiste en la cruz del Calvario, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Señor. Y pude orar con el corazón, hermanos, porque muchas veces dicen que perdonan, pero es de labios. Pero cuando el Señor entra en tu corazón y te lava y te da amor, créanme, hermanos, que aún el amor, la fe, la esperanza y el amor dependemos de Dios. El verdadero amor es de Dios, hermanos, porque Dios lo ve. Y en Dios no puede haber rencor ni haber algo malo. El amor verdadero, de verdad, hermanos, que perdona. El amor verdadero perdona. El que no ha perdonado no ama a Dios, no le conoce, porque el que ama, el que odia a su hermano, a cual aquel que ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios que no le ha visto? No se puede, hermanos. Ese fue el segundo don que Dios me regaló, el amor. Y yo sé que lo tengo porque si alguien me hace algo, enseguida lo puedo perdonar. Si pude perdonar a las personas que mataron a mi hijo, pues puedo perdonar más fácil, hermanos. Y ese fue el segundo don que Dios me dio. El otro que me dio el Señor fue el don de la fe, me dio el don de la sanidad, que va acompañado con la liberación, ¿verdad? Y el Señor me dijo, levántate, me dijo. Hermanos, lo que yo quiero enseñarles, yo sé que a veces mi esposo me dice, amor, es que siempre repites lo mismo. Yo quisiera tener una iglesia, hermanos,
donde congregarnos, donde los dones y los frutos espirituales se muevan, hermano, para que la iglesia sea edificada. Pero ¿saben qué? No nomás para que nos edifiquemos nosotros, hermanos. Sinceramente hay mucha necesidad en las calles, dijera mi hermana, mi hija. Hay que ir a predicar, hay que ser como esas puntas de lanza que somos lanzados para ir a predicar, hermanos. Hay mucha necesidad. El Señor me dio el otro don y me dijo el don de sanidad. Pero me dijo que sin santidad yo no lo vería, hermanos. Que procurara la santidad, que lo amara a Él por encima de todas las cosas y que amara a mi prójimo. Ahora entiendo que amar a Dios no es decirle de labios, te amo, Señor, porque mucha gente es muy emocional y dice, te amo, pero es de labios, hermanos. Porque el verdadero amor, dice el Señor, que el que le ama guarda sus mandamientos. En eso me doy cuenta que estoy muy baja todavía y carezco de amar a Dios a la perfección. Pero todos los días, hermanos, dice el Señor aquí, en Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si nosotros permanecemos en Él y las palabras, dice, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid y todo lo que queréis os será hecho. Si nosotros amamos al Señor y le pedimos al Señor cada día que nos llene más de su espíritu, que nos llene, que nos lave más, que nos ayude, ¿verdad, hermanos? Porque a veces decimos que nosotros no tenemos algo que a Dios no le agrada, pero nosotros tenemos que tener los dones, porque el don espiritual, el don de discernir, ese espíritu, el don del Espíritu Santo que te da el don de discernimiento, te hace discernir las cosas, hermanos. Y a veces uno se da cuenta, hermano, porque el Espíritu Santo les muestra. Por eso son los dones, ¿para qué? Para que el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, se mueva por los dones, por la esencia, por la enseñanza del Espíritu Santo. Los discípulos se congregaban y así ellos se movían, porque eran movidos en el Espíritu, no eran movidos en la carne. El llamamiento no es de los hombres, es de Dios. Dios es el que nos está dando el llamamiento. Los dones son irrevocables, pero dice la Biblia que Dios es el que reparte los dones como Él quiere. Yo sé, hermanos, que si yo les hago un análisis como yo lo vi en el sueño, a lo mejor algunos no me lo van a saber decir. Si yo les pregunto cuáles son tus dones, yo me veía preguntándole a varios y no me lo dicen. Una persona me dijo, yo tengo el don de servir. Y yo le decía al Señor, Señor, ese es un don. Y si nos vamos a las Escrituras, mis hermanos, ahí no dice ese don. ¿O será que no lo he leído bien? ¿O será que yo estoy mal y que yo no he escudriñado las Escrituras más que ustedes? Posiblemente, no lo sé, porque dice que es mejor el que sirve que el que es servido, ¿verdad? Pero cuando uno sirve, hermanos, uno se entrega en cuerpo, alma y espíritu al Señor, para que el Señor lo use como templo, hermano, y el Espíritu Santo lo llene y sea el Espíritu Santo el que dirija aún. Yo le pido mucho a mi Señor que tenga misericordia de mí y que me ayude a esforzarme. Ayer fuimos al seguro y yo me quedé sentada mientras mi esposo fue a hacer una gestión. Cuando yo me quedo ahí estaba un hombre y el Señor me pone a predicar. Y yo le empecé a predicar. Y me dijo, sí, me dijo, a mí me gusta oír todo, me dijo, me gusta ir con los testigos, con los católicos, con los mormones, a todos lados que me predican yo voy. Y yo le dije, qué bueno, le dije que no tienes tu oído a la palabra de Dios. Le dije, pero si te quiero decir algo, tú tienes que afirmarte en la sana doctrina que es la Biblia, porque es la bendita palabra de Dios. Todo lo que está escrito en la Biblia, desde el principio hasta el fin, es palabra de Dios. Quien quiera que sea, que te traiga una palabra diferente, tú no la puedes recibir. Me dijo, sí, pero yo soy católico, pero aunque soy católico, yo recibo a todos. Le dije, sí, yo te voy a decir algo. Yo no sé si te vaya a caer bien o mal, le dije, pero pues como quiera que sea, te lo tengo que decir. Porque en el día del juicio le dije, si yo no te lo digo, ese día tú serás juzgado conforme a todas tus obras.
Y yo tengo que decírtelo. Dice la palabra de Dios que Dios me hizo atalaya. Y si a un pecador se anduviera en sus malos caminos, si yo no le percibiera y que anduviera en sus malos caminos, Dios me va a demandar la sangre de esa persona de mi mano. Y yo te lo tengo que decir. Tú que dices que eres católico, mi hermano, y que lees toda la escritura y que crees en toda la palabra, dígame una cosa, ¿por qué usted cree en algo que la palabra de Dios dice que no debe de hacer? El Señor dijo, no te vas a inclinar ante nada que está arriba del cielo, bajo la tierra, bajo las aguas. Y luego él me decía, bueno, es que eso está ahí, pero no creo que sea el Señor, me decía. Y empezamos a hablar del tema del infierno. Y le digo, el infierno no existe. Eso no es cierto, eso no es real. Le dije, claro que es real. Le dije, Dios existe, el diablo existe, el cielo existe, el infierno también. Le dije, claro que sí, porque Cristo habló también del infierno. Y dijo que ahí sería llorar y el crujir de dientes. Nosotros tenemos que predicarles ciertamente la verdad del cielo, del reino de los cielos, arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca. Pero claro que también les tenemos que decir lo que les va a pasar si no se arrepienten, hermanos. Y también les tenemos que decir a la iglesia, ¿verdad? Que sea una iglesia esforzada, que se preocupe por amar a Dios en el lugar que se merece, que es el primero, y también amar al prójimo. Y el amar al prójimo, hermano, no nomás está aquí en la iglesia, está en las calles. Está ir a predicar, prepararnos, pedirle al Señor que tenga misericordia y que nos ayude, que nos tome como sus siervos, para que nosotros salgamos y arrebatar el reino de los cielos. Dice, el reino de los cielos sufre violencia, pero solamente los valientes lo arrebatan. Hay que arrebatarlo, hermano, hay que pedirle a Dios los dones, hay que anhelarlos, los dones, hermanos. Cristo viene pronto, no es tiempo de que la iglesia esté dormida. Necesitamos la unción del Espíritu Santo, hermanos, en este lugar. Y todos, hermanos, yo creo que todos podemos servir. Y yo creo que Dios va a traer las almas que vayan. Cuando nosotros seamos salvos, hermanos, cuando Dios escriba nuestro nombre en el libro de la vida y nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, Dios va a empezar a traer las almas. Porque nosotros estamos listos, aptos y preparados para recibirlos. No los vamos a lastimar, los vamos a amar, vamos a orar por ellos y van a suceder. Dios va a escuchar todo, como lo que dice en Juan 15:17. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, hermanos, todo lo que le pidamos a Dios, Él va a escuchar nuestras oraciones. Y esta casa va a ser llena para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, porque las almas que van a ser salvas, dice el Señor que Él las va a ir añadiendo. Ni siquiera nosotros vamos a ir a buscarlas para que se vengan. Dios va a ir añadiendo a las almas que vayan a ser salvas. Esto es lo que a mí el Señor me preparó, hermanos. El llamamiento a los dones, hermanos. El llamamiento a pedirle al Espíritu Santo a ser servidor del Señor, para que nosotros abundemos en la edificación de los dones, en el Espíritu, para que nadie nos engañe, hermanos, porque cuando son los dones del Espíritu Santo, hermano, nadie nos puede engañar. Dice, y no tendrá necesidad de que nadie nos enseñe, porque el Espíritu Santo nos dirá toda verdad, toda justicia. No sé, pastor, si eso dice o no dice, pero yo una vez lo leí, si dice o no. Eso que dice, y no tendréis necesidad, dice, que nadie nos enseñe, porque el Espíritu Santo los guiará toda verdad, toda justicia. ¿Sí dice eso, pastor, en la Escritura? ¿Sí? El Espíritu Santo nos guía toda verdad, toda justicia. Dios estableció, yo no tengo ese ministerio, porque yo creo que los ministerios los uso para los hombres. Quizás esté equivocado, no se me haga falta estudiar mucho. Lo que sí sé que los dones, aquí dice el Señor, vuestros jóvenes y pues, dice en Hechos, y en los posteriores días Dios derramará de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, que es el don profético.
¿verdad? Pero el ministerio profético, a mí me ha dicho mi esposo que solamente es para los varones, como el ministerio de maestro, como el ministerio del profeta, del pastor, de apóstol, esos ministerios son de los varones, ¿verdad? Nosotros tenemos las mujeres que orar por ellos para que Dios nos levante en la iglesia. Pero nosotras las mujeres pues tenemos que agarrar solamente lo que la Biblia dice y nos enseña que es de nosotros, que nosotros podemos tener, para que la iglesia esté edificada, hermanos. Gloria a Dios. Y pues así, hermanos, ya vamos a darle fin a esta palabra, porque no fue muy larga, fue cortita. Yo le doy gracias al Señor, que es el que se merece toda la gloria y la honra y la alabanza. Y en primer lugar se la doy al pastor de esta congregación porque me permitió, ¿verdad?, darles este mensaje. Yo, a veces tenemos el sentir, ¿verdad?, uno lo tiene porque cuando Dios lo da, primero es para uno. Cuando Dios nos da las cosas, primero es para tomarlo uno y después es para compartirlo. Y así mismo, pues los tenemos que compartir, hermanos. No nos cansemos de quererle servir a aquel que nos hizo el llamamiento, porque dice el Señor, muchos serán llamados, mas pocos los escogidos. El Señor nos llama a todos a servirle. Pero no todos le quieren servir, hermanos, y aquellos que le sirven, hermanos, aquellos que Dios se agrada, que realmente ve el corazón, porque Dios conoce el corazón de todos, hermanos. Y Él ve realmente el llamamiento, Él sabe quién es el que le va a servir y que no, yo desconozco, ¿verdad? Pero sí les hago esta exhortación a la iglesia, de que nos animemos unos a otros y que procuremos los dones para la edificación a la iglesia, porque lo tenemos que hacer, hermanos, en el Señor, preguntándole a Él qué quiere que se diga, qué quiere que se hable. Dijera mi esposo, en los últimos tiempos van a tratar de falsas doctrinas y van a estar diciendo cosas que no están escritas y van a empezar: yo declaro, yo decreto, yo digo, yo esto. Hay enseñanzas, hermanos, que Dios a mí me ha ido quitando, porque yo también las tomé en algún momento. Pero yo no soy Dios para quitarlas. Yo soy una servidora de Cristo, que si el Señor me dice dilo, no va a haber poder, hermano, que a mí me diga que no. Yo lo voy a decir y lo voy a exhortar. ¿Por qué? Porque tenemos que andar en la sana doctrina. Porque si no andamos nosotros conforme a las Escrituras, y si yo veo que alguien se desvió del camino de la verdad y no le dije, por temor a no perder esa amistad, el Señor me va a demandar, porque si esa persona se pierde por andar en esas doctrinas, el Señor me la va a demandar un día. Yo sinceramente les voy a hablar de algo y no sé qué vaya a pasar. Pero yo no estoy de acuerdo. No sé, ¿verdad? Quizá alguien me pueda exhortar, porque para eso estamos, para las exhortaciones, para ser exhortados y para exhortar. Si yo estoy mal, exhórtenme, hermanos. Pero yo un día platicaba con una hermanita y hablaba de una oración, y esa oración era repetir algo. En el Señor yo no lo tengo así, porque yo no le puedo hacer a alguien que repita y que crea lo que era una repetición como de recibir a Cristo en tu corazón. Y yo antes predicaba así, les decía: ¿aceptas al Señor Jesucristo como tu Señor y tu único Salvador? Y me decían sí. Y al tiempo ya lo vi ahí en el mundo. Dije: yo, pues lo aceptó. Yo me enojaba, hermanos, de veras, porque hacían una oración y al rato ya andaban en el mundo. Y yo decía: ¿pero por qué? Entonces yo empecé a hablar al Señor. Un día el Señor me llevó a mi casa y me dijo el Señor que me dijo: en el lugar donde andréis, derribaréis todos los altares, las imágenes, quemaréis los altares de acera. Mi mamá tenía una virgen de Guadalupe, se le cantó. Y entonces yo dije: no, está
palabra no es para mí, y la cerré. Y entonces, al día siguiente, antes de dormirme, yo siempre oraba y leía la Biblia. Todos los días hacía lo mismo, antes de dormirme, y abría la Biblia. Y donde me salía fuera en la misma escritura, y el lugar donde veis entrar, derribaréis los altares de acera, quemaréis los altares. Y me volví a hacer lo mismo. Dije, no, seguramente yo no la cerré bien. Entonces hice así como cuando le haces a la Biblia para que se cierre bien. Dije, seguramente no la cerré bien y por eso lo abrí en el mismo lugar. Y al tercer día me pasó lo mismo y en el mismo lugar. Y yo dije, bueno, Señor, vamos a hacer un trato. Mira, yo voy y yo quemo las imágenes de mi mamá. Pero tú sabes que si yo las quemo, mi mamá se va a enojar y me va a estar golpeando, Señor. Entonces, cuando le dije, vamos a hacer un trato, mi papá tiene el sueño bien ligero y yo tengo el sueño bien pesado. Hagamos un trato, dale el sueño que yo tengo y dame el sueño que él tiene. Y tú me levantas y yo voy. Cuando nosotros convenimos con Dios, Dios obra, hermanos. El Señor me levantó a las 12 de la noche y me dijo, es hora. Y yo me levanto. Y yo ya no tenía para dónde hacerme. Yo fui, arranqué la imagen de la Virgen, la enrollé, la agarré. Tenía un ángel de la guardia así de grandote, lo agarré, lo enrollé, le quité todo, un montón de símbolos de la primera comunión, de bautizos, de todo, y hasta un símbolo satánico, que sabe Dios que es verdad. Y yo agarré todos esos símbolos y los empecé a quemar. Cuando yo los empecé a quemar delante de cuya presencia vive Jehová, que no miento, que de la Virgen de Guadalupe salió un gusano así de grandote. Yo me espanté porque cuando yo lo agarré no había ningún gusano. Y yo le dije, Señor, ¿y ese gusano qué es? Y me dijo el Señor, su gusano nunca morirá y su fuego nunca apagará. Que es el fuego de la idolatría, algo así me dijo el Señor. Y yo dije, bueno, pues quién sabe. Al día siguiente yo le dije a mi papá, ¿sabes qué, papá? Yo lo siento mucho, pero yo me tengo que ir, yo te tengo que pedir perdón. No más que le hayas quemado la imagen a tu madre, te va a matar. Padre, pues yo te voy a decir una cosa, yo no lo quería hacer, pero antes que tú, para mí es el Señor primero. Y el Señor me dijo, te va a matar tu madre, ¿sabes cómo te va a ir? Padre, pues yo lo siento mucho, pero ahora sí que pues, yo no tenía para dónde hacerlo. Entonces me dijo, no, hombre, nada más espérate que sepa tu madre. No te preocupes, tú no le vas a dar la cara, yo voy a hacerme responsable de lo que yo hice, yo lo voy a dar. Y le hablé por teléfono a mi mamá y me dijo, ni siquiera le había dicho. Cuando ella me dijo, no más que le hayas hecho algo a mi Virgencita de Guadalupe. Le dije, madre, pero es que ella es una imagen, yo soy tu hija, madre. Nunca te voy a perdonar, pero nunca te voy a perdonar. Le dije, pues mira, madre, como sea, yo voy a tu casa, le dije, te voy a dar la cara. Y si tú me quieres golpear por lo que yo hice, pues me lo merezco, tú me golpeas. Le dije, yo voy para allá. No, mi hija, me dijo, no vengas. Porque allá donde yo vivía estaba un templo que se llama Belén de Jesús. Y iban a hacer la Virgen de Zapopan y habían puesto alfalfa. Entonces me dijo mi madre, mira hija, es tan capaz de que vienes, te trepas arriba y entonces les avientas la imagen de la Virgen de Zapopan. Yo no te mato porque soy tu madre, pero esa es mi hija, sí te van a matar. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que decirle a la gente, hermanos, por más doloroso que sea, hermanos, yo cuando vi que eso pasaba, hermanos, yo veía que esas personas no cambiaban. Por más repetición que hiciera, y repite conmigo esta oración. Y el Señor me dijo, vas a quemar todo, vas a quitar su idolatría. Cuando tú le dices a alguien que va a orar y que va a hacer lo que tú le digas, la persona ora, pero no lo ora de corazón, hermanos. Es como hacer una repetición vana, repetitiva. Dice, tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra tu puerta, ora tu Padre secreto y en el público te va a recompensar. Lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es hablarles del verdadero arrepentimiento. Juan el Bautista les decía, generación de víboras, vengan, hagan frutos dignos de arrepentimiento y vengan y bautícense. Porque a la verdad yo me bautizo en el agua, pero el que viene tras mí lo bautizará en el Espíritu Santo, que era Cristo el que quita las obras de nosotros, ¿verdad? Nosotros los podemos llamar y podemos decirles lo que es blanco y lo que es negro, lo que es bueno y lo que es malo. Les tenemos que hablar de Dios y les tenemos que hablar lo que les depara si no hacen la voluntad de Dios. Pero ya no nos corresponde a nosotros salvarlos o que hagan una oración de fe, porque a mi punto de vista yo no lo voy a salvar con una oración de fe, porque si Él no la dijo de todo corazón, esa persona no se va a salvar. Nosotros, a mí un día yo estaba en una iglesia y estaba parada ahí
Y entonces el pastor decía, párense, y luego siéntense. Y yo estaba así, y yo estaba así. Y de repente el Espíritu Santo vino sobre mí y me dijo, cuando termines de ahí vas a ir a donde está el pastor y le vas a decir que yo voy a quitar la liturgia de este lugar. Yo no sabía ni qué era liturgia, hermanos. Yo fui y le dije, hermano, yo estaba ahí parada y yo no sé qué, y el Espíritu de Dios vino sobre mí y me dijo que iba a quitar la liturgia de este lugar. Hermanos, a veces se molestan, hermanos. A mí no me han querido, yo solamente soy una mensajera, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, sí tenemos que decir lo que es bíblico y lo que no es bíblico. Muchas cosas, hermano, que están arrastrando las iglesias de hoy en día, que realmente no se están moviendo como lo hacían en aquellos tiempos, hermanos. Por eso les digo que en estos tiempos es necesario y es negligente que busquemos al Espíritu Santo para que el llamamiento sea de Él y el Señor nos dé los dones que son irrevocables, pero que no nomás nos los dé, porque hay unos que van a tener dones y aún con los dones se van a perder, hermanos, sino que lo más importante es que se escriba nuestro nombre en el libro de la vida, que seamos llenos del Espíritu Santo, llenos de amor, que el Señor nos perdone, que nos lave, que nos transforme, hermanos. El Señor me decía también, una vez me dijo, hija, han tomado asignaciones que yo no le he dado. Yo le decía, ¿cómo, Señor? Hija, me dijo, hay personas que yo no les he dado que sean pastores y se han puesto por pastores. Hay personas que se han tomado por ser profetas y yo no les he puesto por profetas. Hay personas que se han puesto y que han tomado asignaciones que yo no les he dado como maestros y enseñan hacia mi pueblo con doctrinas, hija, me decía, y mi pueblo se pierde, me decía. Por eso el Señor dijo, y vendrán en aquel entonces y me dirán, ¿acaso en tu nombre no profeticé, en tu nombre no eché fuera demonios, en tu nombre no son enfermos? El Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Porque no fue el Señor quien les dio los llamamientos, fue el hombre quien se los dio, no fue el Señor. El llamamiento, por eso les digo y les incito a que vayan a la Escritura, a que pidan los dones al Señor, a que le digan al Señor que les dé sus ministerios a los varones, a que le pidan al Señor con rogativas. Porque yo, cuando el Señor me dijo, anhela tus dones, yo le dije, dámelo. Arrebatémoslos, hermanos. Porque yo los arrebaté. El reino de los cielos sufre violencia, solamente los valientes lo arrebatan. A mí me los dio el Señor siendo mujer. Y a veces los hombres que van a las congregaciones y que saben mucho de la palabra, dicen que yo no puedo profetizar porque soy mujer. Pero sin embargo el Señor a mí me ha usado. Y eso es todo, hermanos. Ahora sí, vamos a dejarlo en el Señor y yo se los doy. Llévenlo al Señor. Que si es algo que no es del Señor, pues llévenlo, ¿verdad? Dice mi esposo, toda profecía es probada y es llevada y no desechada, sino que se prueba. No vaya a ser que una profecía que Dios me haya dado se haya desechado y entonces a mí no me dará cuenta, le van a dar cuentas al Señor. Yo no tengo por esas repeticiones, hermanos, yo tengo por pedirle al Señor el discernimiento del Espíritu, que el Señor sea, porque dice que tan solo nosotros vamos a orar y pedir y vamos a recibir cualquier cosa que le pidamos al Señor. Y que Dios los bendiga, hermanos. Amén, aleluya. Y le doy el micrófono a la hermanita que... Gloria a Dios.